Para la justicia, si un padre gana poco, tiene que trabajar más para pagar la cuota alimentaria. En un nuevo fallo consideró que el progenitor debe redoblar esfuerzos para cumplir con las obligaciones vinculadas con el mantenimiento de los hijos menores. De acuerdo con la normativa vigente, las cuotas alimentarias es un monto que se le fija al progenitor que no convive con sus hijos en caso de divorcio o separación de hecho para que colabore en los gastos de demanda de bienestar de los menores. Esta es mensual y obligatoria hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad o los 25 años si continuasen estudiando. Incluye los gastos derivados de la vivienda, alimentación, salud, educación y esparcimiento de los mismos. Dicho monto no suele determinar tomando la fortuna o enriquecimiento del padre obligado, sino que la justicia busca que, por sobre todo, permita cubrir las necesidades materiales y espirituales de los chicos. Si esto no fuera posible, los magistrados interpretan que el padre, considerando que habitualmente es la madre quien convive con ellos, debe redoblar sus esfuerzos en momentos de crisis a fin de procurarles los alimentos. Cuando el alimentante es una persona que trabaja en relación de dependencia y tiene un recibo de sueldo, todo es más fácil de resolver desde un principio. Así, puede establecerse que la cuota sea un determinado porcentaje de los ingresos, que suele oscilar entre el 30 y 40% del salario. Este monto puede descontarse automáticamente y depositarse en una cuenta que se abre en una entidad bancaria para ser retirado por quienes tienen la patria potestad. Esta situación se complica si se trata de un trabajador independiente que no tiene un sueldo fijo o cuando no puede establecerse con exactitud cuáles son sus ingresos. En la mayoría de los casos se determina un monto fijo, pero el problema es que con el tiempo y con el contexto inflacionario termina siendo insuficiente. La cuota de alimentos debe ser acordada con las necesidades del alimentado, en este caso los hijos menores, como también con las posibilidades económicas del alimentante, para que la misma tenga una razonable proporción con los ingresos de este y el nivel de vida de las partes. Se presume que el progenitor que no se encuentra en la tenencia de los hijos se halla en mejores condiciones para presentar alimentos teniendo en cuenta el tiempo, cuidado y atención exigidos al otro. Los magistrados tuvieron en cuenta además que la mujer era docente y que percibía un sueldo mensual, con el cual era imposible solventar adecuadamente las necesidades propias y de los menores. El hecho de que ella trabajase no releva al padre de su deber de contribución, ponderando el aporte en especie que significa la crianza de los hijos por parte de aquella. De todas maneras, será el juez el que analizará cada caso en particular y podrá establecer una porción del aporte que no sea en dinero si el alimentante demandado así lo solicitó. Y para abordar este tema nos acompaña nuestro experto legal, el abogado Luis Valladares. Mi querido doctor, muy buenos días. ¿Es negociable o no es negociable esto, doctor? ¿Hay perdón en algunos casos o definitivamente debe cumplirse porque debe cumplirse? Por lo que decíamos nosotros en el comentario previo, ¿no? Los niños no dejan de enfermarse, no dejan de comer, no dejan de estudiar. Bienvenido. ¿Cuáles serían esas excepciones, digámoslo así? Muy buenos días, Esteban. A todos quienes nos acompañan esta mañana. Lo que debo decir es que, en verdad, los principios en cuanto al derecho de alimentos se establece que no son negociables, no son intransmitibles, no son prescriptibles, no aceptan una compensación. ¿Qué debo de informarte? Que el derecho de alimentos está poniendo en valoración lo que es el derecho a la vida de un menor, niño, niña, adolescente o discapacitado, de ser el caso, y el derecho a una vida digna en especial. ¿Qué tengo que manifestar? Que muchas veces, y hay jurisprudencias en este sentido que acabo de leer, dentro de la cual manifiestan que es preferible que venga antes el derecho, la fijación, la pensión, el valor, el dinero, antes que el hambre. Porque antes, recuérdese que en tiempos anteriores, cuando yo recién empecé a trabajar en la vida profesional como abogado, habían pensiones de alimentos que se demoraban en fijarse y en cobrarse 2 años. Es decir, en esos 2 años, ¿quién conllevaba la obligación? Es la madre. Ahí había violación de derechos, sacrificando lo que es el desarrollo integral de un menor.
Abogado Valladares, ¿cómo está? Muy buenos días. Solamente quería decir que si tienen alguna pregunta, escríbanos a nuestra red social, a Instagram, para hacerla llegar hacia el abogado. Abogado, pero tal vez resulta muy fácil decirlo, ¿no? Sí, yo le quiero poner una demanda, pero de ahí del dicho al hecho hay mucho trecho, se podría decir, porque es tan difícil. Yo conozco a muchas mujeres que han puesto la demanda y es como que les dicen, pero es que no aparece, qué difícil es encontrarle y ahora qué hago. Entonces también es como que las mujeres se quedan de manos atadas porque no pueden hacer nada. En verdad, lo que acabas de decir, mi estimada Cari, es una consulta recurrente que tengo. La interposición de demandas de alimentos, incidentes de alimentos, demanda con presunción de paternidad en cuanto a alimentos, ahora se hace con un formulario que lo podemos descargar de la página de la función judicial. Lo llenamos en términos simples, no necesitamos ni firma de abogado, pero siempre es recomendable para hacerlo bien en cuanto a la determinación de pruebas que vamos a actuar dentro del procedimiento oral. Pero la situación va más allá. Tenemos un problema en cuanto a las citaciones, porque muchos padres se esconden, no tenemos dónde ubicarles y mientras no se cite de manera efectiva, el proceso va a estar ahí estancado. Y llega la desesperación a las madres y es entendible que vean que no se mueve el proceso. La recomendación siempre va a ser verificar el domicilio, si podemos ubicar domicilio de familiares para dejar las boletas y en último o caso extremo, proceder a hacer una citación de conformidad a las reglas del Código Orgánico General de Proceso. Por ejemplo, una citación por la prensa, por medios de difusión, el cual llevaría a que así no le ubiquemos a este personaje, ya podamos hacer una audiencia, evacuar una audiencia que se fije una pensión definitiva y conllevar a la premio, es el caso que no siga apareciendo. Pero, a ver, perdón solamente un segundito, pero ¿cómo sería esto? ¿Yo tendría que publicar en algún medio de comunicación? Hay fórmulas para... ¿O tendría que hacerlo con un abogado? ¿Cómo es esto? Esta es la fórmula. Una vez que nos califican la demanda, hay fórmulas mediante las cuales el juez dispone que esta providencia y este proceso entre en conocimiento de la contraparte, en este caso el alimentado, para que pueda ejercer su derecho a defensa. Pero cuando se nos traba mucho, no le podemos ubicar, porque la citación podemos tener en persona, 3 boletas dejadas en el domicilio. Hay una que yo estoy ubicando y estoy realizando por este inconveniente que tenemos, que es la publicación a través de la prensa. Prefiero nosotros hacemos una publicación por un medio de circulación a nivel nacional y del cual después se evacúa la audiencia. Si es que no se cancela, sacamos una orden de detención. En cualquier control que hagan al alimentante, le cogerán detenido y no saldrá mientras no se cancele, estableciendo que los apremios van de 30 días, 60 días, hasta un máximo de 180 días. Abogado, ¿cómo es el tema en la ley? Por ejemplo, hay muchos casos que el demandado, o sea, la persona, el padre, no le pasa la manutención al hijo y de repente yo me entero que él está trabajando, que él tiene empleo, o incluso también hay casos de que con el mismo jefe hacen pasar como que él está ganando un sueldo básico cuando en realidad está ganando un sueldo mucho mayor a un sueldo básico y frente a la ley le pasa una mantención muy baja, pero yo sé que él gana más. La mujer tiene el derecho, la madre tiene el derecho de acercarse al lugar de trabajo con la policía o con un abogado a que le rindan cuentas de cuánto gana el padre que trabaja en dicha empresa, ¿o cómo es ahí? Lo que pasa es una situación. El acopio de esa información no lo puede hacer a alguien de manera privada por el derecho a privacidad que tiene una persona. Pero lo que sí tiene en el medio legal, al momento de ingresar una demanda de alimentos, nosotros pedimos oficios en cuanto al IES, oficios en cuanto al servicio de rentas internas, oficios en cuanto a movimientos, cuentas, tarjetas de crédito, lo cual nos determina un valor, porque recuerde que la fijación de pensión se realizará en cuanto a los ingresos ordinarios y extraordinarios, así como gastos de estilo de vida. De la misma manera, contrarrestando lo que es los derechohabientes y estructura familiar. Es decir, haciéndolo, pidiendo la prueba legalmente a un juez, el juez oficiará solicitando esta información, entendiendo que si es que hubiera esta ocultación de información, estaría causándose o cumpliéndose una infracción no solo en contra del Servicio de Rentas Internas, del IES, sino también estaríamos hablando de una infracción de tipo penal. ¿Para ti que le puede ayudar a eso? Porque si hay muchos casos... El acopio de prueba tiene que ser a través del juez, cuando no podamos obtenerlo de manera personal. Doctor, una querida amiga televidente nos pregunta, y bueno, ahí viene la pregunta, ¿cómo se determina exactamente cuánto debe dar un padre? O sea, a ver, tiene un hijo, digamos, con este primer compromiso, pero él ya está casado, se casó por segunda vez, tiene un hijo nuevo con esta nueva pareja. ¿Cómo se determina esto? Porque una amiga televidente me dice,
el padre de mi hijo gana $560 y me pasa $100. ¿Está bien eso o no? ¿Cómo se determina? ¿Tendrían que ver el entorno en el que está actualmente? ¿Hay una tabla? Exacto. Lo que debemos de informar es que antes se daban esta violación en derechos. Ejemplo, de personas como no había una tabla, no había, quedaba al libre entendimiento del juez, a la experiencia, a la sana crítica, y habían pensiones, disculpen, bastante terribles, pensiones de $20, $25. Esto fue reformado y ahora tenemos una tabla de pensiones que fija el establecimiento de pensiones mínimas. Esta tabla es elaborada por el MIES, teniendo entendido la inflación, los ingresos, la estructura, y en el cual nos establece que ningún juez, por favor, y esto reitero, puede fijar un valor menos del que establece la tabla. En la tabla existe la configuración en cuanto a ingresos, ¿sí?, edad de los menores, de los hijos, porque todos los hijos tienen la misma calidad para un alimentante, los ingresos, los niveles de la tabla y los valores, estableciendo que de acuerdo al valor, la tabla nos va determinando los ingresos y el cálculo de lo que debe de hacerse. ¿Esa tabla dónde la podemos ver? En el Consejo de la Judicatura podemos poner tabla de pensiones alimenticias o solo en Google ponemos tabla de pensiones alimenticias vigente 2019. En ese momento nosotros vemos cuántos hijos, cuánto está ganando, hacemos el descuento correspondiente al aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y con una regla simple. Por favor, hacemos una regla de 3 simple, nos arroja el valor que tendría que él pagar. Estableciendo y reiterando, por favor, que jamás un juez puede fijar valores menos de la tabla, pero sí puede fijar valores superiores. Muy bien, aquí también tenemos otra pregunta. Nos dicen, buenos días, ¿a partir de qué mes de atraso con la pensión alimenticia se puede sacar una boleta de apremio? Lo que pasa es que para llegar a una boleta de apremio, la ley ha establecido ciertos mecanismos, como este apremio de tipo personal. Ejemplo, está adeudando más de 2 meses, porque con un mes aún la ley no nos establece esa salvedad. Estamos adeudando más de 2 meses, digamos 3 meses, solicitamos al juez que envíe al Departamento de Pagaduría de la unidad a que se haga un cálculo con intereses, indexaciones correspondientes de lo adeudado. Nos llega la liquidación para que nosotros podamos aprobarla. Aprobamos la liquidación de manera inmediata. El juez, si no hay observación, ordena, emite un auto de pago que tendrá que pagar dentro de 5 días. Si no lo hace, nos llaman a una audiencia para, bueno, puede ser una audiencia para fórmulas de pago o revisión de medidas aplicables a la premia. Abogado Valladares, así como hemos dicho, y yo le contaba de este caso cercano que tengo de este padre que es muy irresponsable, también tengo otro caso cercano de alguien muy querido, que él trabaja en el extranjero, él da más de lo que debería dar, lo da a través del juzgado, lo da de manera personal, a su hija no le falta nada, pero se ha convertido en un infierno porque es un chantaje. Apenas él tiene que salir a trabajar, inmediatamente ya le quieren poner una boleta de apremio para que no salga del país y demás. Se da de lado y lado, doctor. También. ¿Qué se hace en este caso también? Porque viene ahí el chantaje de no verlo y viene el chantaje de no puede salir del país a trabajar y demás. Él vive un infierno ante esta situación. Entonces se da de ambos lados, doctor. Insisto, estos son 2 casos puntuales porque hay una infinidad de casos. ¿Qué pasa ahí? Gordito, y complementando lo que es el gordito, porque hay muchos padres que dan el dinero. ¿Cómo también pueden tener ellos una seguridad de que se está gastando en sus hijos? Bueno, la duda que tienen ustedes dos va rayando también muchas veces en la buena y mala fe que actúan las personas. No podemos nosotros a todos encasillar que son buenos o todos son malos. Debo de decir que también del otro lado hay muchas personas que utilizan la boleta de apremio o este mecanismo como venganza. O sea, más que llegar al cobro. Sí, puedo decir números reducidos, pero los existen. Lo que siempre se les recomienda en este tipo de casos es asesorarse con un profesional. ¿Por qué? Porque para salida del país podemos dejar un garante. Recuérdese, un garante solvente que garantice y no tenga ese inconveniente. En cuanto a las visitas, para no dejarse presionar, regular las visitas a través del juzgado. En caso de incumplimiento, el juez también puede ordenar medidas coercitivas en contra de la madre que no permite el que ejerza regularmente las visitas, ¿sí? Y eso pueden ser medidas coercitivas también, ¿sí? Perfecto, abogado. Le comprometemos a quedarse una segunda parte porque en realidad hay un montón de preguntas de nuestras televidentes y sería importante que nos ayude respondiendo. Para finalizar este espacio, este momento, hay una que dice, tengo 2 hijos y me pasa 162 por los 2 y es más o menos lo que decía el Keru. Él tiene negocios, pero tiene a nombre de su madre estos negocios. ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer algo en este caso? Lo que pasa es que la verificación muchas veces tienen armazones legales, dentro de los cuales
cuales la destrucción es un poco complicado con la normativa actual. Sí, porque muchas veces se manejan a través de empresas, corporaciones, y la determinación es bastante complicada. Más en cuanto a la determinación del estatus de vida, la fórmula de vida, investigación cruzada, informes ampliados en cuanto a SRI, podría determinarse los valores en los cuales estaría llevando o girando el negocio real. Sí, que eso ya depende de la salvedad del abogado en cuanto a la determinación de las pruebas, de la categoría económica del personaje. Abogado, una preguntita antes de acabar esto. ¿Siempre el padre tiene que pagar con dinero o él también puede tener la opción de decir, ¿sabes qué? Yo puedo darte las compras, yo puedo pagar directamente el colegio del hijo, o yo puedo pagar directamente la salud, o tiene que siempre ser un monto fijado? La fórmula que establece el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para el pago de alimentos son tres. El pago de manera directa, que es el pago directo de todas las necesidades en cuanto a alimentación, vestido, salud, educación, recreación, cultura y demás. De la misma manera, puede establecer el cobro de un usufructo que perciba de una renta que garantice el pago, la provisión, digamos un arrendamiento en un caso, y también la cantidad de dinero. Es decir, cuando alguien te dice una cantidad de dinero depositado en la cuenta SUPA que fija el juez. Esas son las tres fórmulas. ¿Sí? Listo, abogado, muchísimas gracias. Más adelante nosotros vamos a continuar con más. No se nos vaya, mi querido doctor Valladares. Mientras tanto nos vamos